Buenas tardes, profesor. El día de hoy tengo el agrado de presentarle mi evidencia, que es una entrevista a los miembros de mi familia sobre la educación que recibieron. Espero que sea de su agrado. Buenas tardes. El día de hoy estoy con Antonella Wigley y le voy a hacer una serie de preguntas. La primera es, ¿qué materia era tu favorita en el colegio y por qué? Hola Mabe, ¿cómo estás? Hola. Mi materia favorita en el colegio eran dos. La primera era ciencia y ambiente, porque, eran biología, química y física juntos, pero siempre me ha encantado sobre todo la biología, el medio ambiente, los animales, y digamos que mi profesor ayudaba un montón. Era un súper buen profe. Y mi otra materia favorita era arte, porque toda la vida me ha encantado dibujar, pintar, y tengo el lado artista bien activado. Ya, la segunda pregunta es, ¿cuál era la metodología que tu colegio empleaba para la realización de clases? Era la común, ¿no? Estábamos en un salón de clases y iban alternando profesores, o sea, depende del curso, ¿no? Y, nos dejaban tareas, no sé, era lo normal, supongo. Ya, y la última pregunta es, ¿consideras tú que los educadores juegan un papel importante a la hora del aprendizaje? ¿Por qué? Sí, claro, porque depende de ellos, es como nosotros logramos entender las cosas, ¿no? Ellos nos hablan y nos transmiten lo que ellos saben. Claro. Y se supone que tienen una educación elevada, superior, y entienden cada cosa que ellos nos están explicando de la mejor manera y la más sencilla. Claro. Bueno, señorita Antonella, muchísimas gracias por responder estas preguntas. Estamos con el señor Alonso Wigley y le vamos a hacer una serie de preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál era su materia favorita en el colegio y por qué? En mi época de escolar, mi materia favorita la descubrí durante la secundaria. Era el curso primero se llamó Historia del Perú y luego se convirtió en Historia Universal. Ese era el curso que a mí más me gustaba. Y más me gustaba, ¿por qué? Porque yo lo entendía como un cuento. Y era un cuento del cual yo podía sacar muchas lecciones de vida o aprendizajes. Y me gustaba porque no solo era lo que el profesor me enseñaba, sino yo también podía aprender más del curso conversando con mi abuela, leyendo un libro o inclusive a través de las noticias. O sea, era un curso que no era estático, no era solo lo que el profesor decía, sino también era lo que yo podía adquirir de ahí. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿cuál era la metodología que su colegio empleaba para la realización de clases? La metodología que utilizaba el colegio era una metodología muy utilizada durante los años 80, 90 en el Perú, que era el memorizar. Nos pedían que memoricemos fechas. Muchas veces no nos pedían que entendiéramos el porqué de las cosas, sino que memorizáramos qué era lo que había sucedido. Y así se manejaba la educación en el Perú durante esas 2 décadas. Ok, y la última pregunta es, ¿considera usted que los educadores juegan un papel importante a la hora del aprendizaje? ¿Por qué? El educador como tal, como el que transmite conocimientos, se juega un rol importante. ¿Podría ser más importante aún? Sí, pero considero que es un rol importante porque él es el intermediario entre el conocimiento y el individuo. Sin ellos, ese primer contacto con el conocimiento no se daría. Hoy en día el educador es quien planta la semilla y el individuo es el que se encarga por sí mismo, con todas las facilidades que hay hoy en día, de poder hacerla germinar. Pero de hecho que el rol es vital para el inicio del proceso de aprendizaje. Muchísimas gracias, señor Alonso, por su tiempo y por sus respuestas. Gracias, María Belén, el gusto ha sido mío. Buenas tardes, señora Diana. Buenas tardes, María Belén. En esta ocasión le voy a realizar 3 preguntas sobre la educación. Ya. La primera es, ¿qué materia era su favorita en el colegio y por qué? Me gustó inglés en mi colegio, porque la profesora que me enseñaba era una profesora que transmitía su pasión cuando enseñaba.
Entonces eso me daba más ganas de aprender. La segunda es, ¿cuál era la metodología que su colegio empleaba para la realización de clases? Copiar la pizarra. Esa era la metodología. Y la última es, ¿considera usted que los educadores juegan un papel importante a la hora del aprendizaje? ¿Por qué? Sí, claro que sí considero. Es importante porque ellos te transmiten todo el conocimiento, pero siempre es importante, creo que mayor aún cuando ya salimos de la universidad, nos damos cuenta que verdaderamente de quien aprendimos fue más de un maestro que de un profesor, ¿no? Porque es aquel que te enseña con mucha pasión, con mucha dinámica. Entonces tú te acuerdas de esas cosas más rápido, ¿no? Muchísimas gracias, señora Diana. Gracias, María Belén. Cuídate mucho. Buenas tardes. El día de hoy estamos con la señora Alejandra Wigley. Señora Alejandra, ¿qué materia era su favorita en el colegio y por qué? Mi materia favorita era historia, porque me permitía conocer más sobre el Perú y sobre otros países. La siguiente pregunta es, ¿cuál era la metodología que su colegio empleaba para la realización de las clases? Te hacían estudiar y memorizarte un libro. O sea que se podría decir que era la metodología clásica. Sí, la antigua. Sí. Y la última pregunta es, ¿considera usted que los educadores juegan un papel importante a la hora del aprendizaje? ¿Por qué? Sí, porque son los que te guían, son los que te van explicando paso a paso cómo se desarrolla la materia. Y juegan un papel importante porque son las personas que tienen que explicarte, tienen que enseñarte, tienen que hacerte sentir lo que tú quieres aprender. Ok, muchísimas gracias, señora Alejandra. Y el día de hoy voy a entrevistar al señor Manuel Pinto. Buenas tardes, señor Manuel. Buenas tardes, señorita María Belén. Me gustaría preguntarle, ¿qué materia era su favorita en el colegio y por qué? Una parte de la matemática que es la geometría. ¿Por qué? Porque me ayudaba a pensar. La segunda pregunta es, ¿cuál era la metodología que su colegio empleaba para la realización de las clases? Audiovisual. Y la última es, ¿considera usted que los educadores juegan un papel importante a la hora del aprendizaje? ¿Por qué? Por supuesto, porque un mal profesor te puede hacer que le pierdas el gusto a un curso. Muchísimas gracias, señor Manuel. Nada, hasta luego. Buenas tardes, señora Elsa. Buenas tardes, María Belén, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Voy a proceder a preguntarle sobre la educación y bueno, espero escuchar su respuesta. La primera pregunta es, ¿cuál materia era su favorita y por qué? Matemáticas, era mi materia favorita. ¿Por qué? Porque es una ciencia exacta y a mí me entretiene mucho, siempre me entretuvo mucho las matemáticas. Muy bien. Me entretuvieron. La siguiente pregunta es, ¿cuál era la metodología que su colegio empleaba para la realización de clases? Bueno, era una metodología, no era rígida, estricta, pero sí era bastante disciplinada, ¿no? Entonces, no empleaban castigos físicos, ¿no? Pero sí te podían mandar, o si te encontraban hablando, por ejemplo, te mandaban a hacer 100 veces no debo hablar en clase, ¿no? Lo mismo que te podían sacar del salón y perdías, lógicamente, la hora de clase por hacer disturbio en el salón nada más, o ponerte a conversar. Ya. Y finalmente la última pregunta es, ¿considera usted que los educadores juegan un papel importante a la hora del aprendizaje? ¿Por qué? Bueno, son la base del aprendizaje. Suerte tiene aquel niño que encuentra un maestro con un buen método de enseñanza. Más que nada yo pienso que el maestro debe tener muchísima paciencia, ¿no? Y más que nada mucho amor por su profesión y hacia el prójimo, porque tiene que comprender
que no todos los niños tenemos la misma capacidad, ¿no? De enseñanza. Muchísimas gracias, señora Elsa. Ha sido un gusto poder entrevistarla. Para mí más todavía. Ha sido un gusto más grande todavía. María Belén.